Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más para hablar de temas electorales. En este cierre de 2021, por supuesto, es uno de los temas que están en la agenda y el 2022 iniciará pues del mismo modo, porque estamos a pocos meses de unas elecciones al Congreso y presidenciales. Y tenemos un invitado que es aspirante, representante de los colombianos en el exterior, y él es Cristian Mancera. Hay varios temas acá. Trámites en el exterior, una complicación en el acceso de los colombianos a los consulados, por lo menos en Estados Unidos. Y bueno, también le preguntaremos por la preocupación que hay acá en Colombia. Es muy difícil sacar el pasaporte. Vamos a preguntar cómo están las cosas en Estados Unidos para los colombianos que quieren hacer los trámites allá. Doctor Mancera, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Un placer estar contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, doctor Mancera, ¿qué es lo que está pasando en los consulados? Digamos, usted tiene una denuncia concreta de los problemas que hay para acceder a los consulados, de los problemas que tienen los colombianos para hacer distintos trámites, pero por supuesto, esto está enfocado a las elecciones que vienen en el mes de marzo. Es correcto. Mire, hace el fin de semana, para ser más exactos, estuvimos en El Paso, Texas, visitando a una comunidad colombiana que vive allí, una comunidad muy diversa que conecta también con la ciudad de Juárez, con la parte norte de México. Son zonas fronterizas y muy cercanas. El reclamo de la ciudadanía es que difícilmente logran tener acceso a un consulado móvil y cuando lo tienen, se les exige que haya un mínimo de trámites para realizar o un mínimo de personas inscritas para que se traslade el consulado a esta zona del estado de Texas, teniendo en cuenta que en el estado de Texas es del tamaño de Colombia y el que atiende los servicios para colombianos en el exterior es el consulado que está en Houston. Entonces, teniendo esto en cuenta, imagínense nomás el escenario. Yo tengo que autenticar un documento o una prueba de supervivencia o lo que sea. Me traslado desde El Paso, Texas, que queda bastante lejos de Houston. Voy y hago el trámite directamente en el consulado en Houston. De aquí que vuelvo a El Paso y logro enviar el documento a Colombia, pueden traspasar una semana, 2 semanas mientras hago toda esa diligencia y mientras llega a Colombia a veces el trámite ya expira y la validez del documento no sirve. Entonces a mí me parece que es de suma importancia y la denuncia que hacían estos ciudadanos es que querían tener un consulado móvil antes del 13 de marzo, que es el plazo para poder inscribir las cédulas, porque quieren participar. Y me parece que es obligación por parte del Estado colombiano garantizar que todos los ciudadanos colombianos puedan participar del proceso electoral. Hay una aplicación, por ejemplo, que se ha dado a conocer por parte de la registraduría en donde la gente puede inscribirse digitalmente, pero esto no tiene ni siquiera una promoción suficiente para que la gente que está en el exterior se pueda inscribir. Yo he estado haciendo esa labor de promocionar ese link o ese espacio para que la gente se pueda inscribir, pero pues de todas maneras hace falta más acompañamiento institucional, sobre todo porque mire, la problemática que hay en Texas, en El Paso, con este consulado de Houston, es una problemática o sea, similar en diferentes estados, en donde la gente tiene que dejar de trabajar 2 días a veces para poder trasladarse a un consulado. Y el tema no es que los funcionarios consulares no quieran hacer su trabajo, el tema es que el Estado colombiano tiene que tener una política para los colombianos en el exterior, la cual no existe a la fecha. Y en los últimos años hemos tenido una crisis de representación, sea porque las personas que han estado a cargo de esta posición en el Congreso, la curul de los colombianos en el exterior, no se ha, digamos, utilizado de la manera más directa, porque es que esta representación representa a más de 5 millones de colombianos. El último censo fue en 2010, en donde se establecía que había más o menos unos 4,5 millones de colombianos y han pasado ya 11 años. Entonces, si hacemos el cálculo, y más con la información que nos ha brindado el DANE en los últimos años, más o menos de Colombia salen entre 1.700.000, 2 millones de ciudadanos al año y regresa más o menos entre el 50 y el 60%. Quiere decir que un 40% se queda en el exterior en diferentes países y si multiplicamos eso por los diferentes años después del censo, pues seguramente podemos estar en una cifra mucho más elevada. Entonces, la importancia de tener claro esta problemática y entender la necesidad de no solamente brindarle los recursos necesarios a los consulados para que puedan llegar a estas regiones remotas, sino también facilitarle al ciudadano. Y creo que la manera más sencilla de hacerlo es digitalizar todos estos procesos de inscripción, de votación, de autenticación, que de hecho
aquí en Colombia se pueden digitalizar muchos procesos y ya se está haciendo a través de Cancillería, que se ha estado haciendo, sobre todo ahorita con la crisis de los pasaportes, pero se hace necesario frente al tema de colombianos en el exterior que le acerquemos a la gente al país, que le acerquemos a la gente a los consulados para efectos de que a través de un proceso digital puedan hacer muchos trámites sin necesidad de trasladarse, porque eso le facilita la vida a ese migrante que tiene que dejar de trabajar un día o dos para poder hacer un trámite. Claro. Imagínense nomás trasladarse desde El Paso, Texas, en avión es 1 hora, por tierra seguramente son 5, 7 horas, 8 horas, y entonces son temas que hay que tener en cuenta, que a veces se pasan de órbita y afectan a muchos ciudadanos colombianos que están en el exterior. Y ahí la cifra que usted nos entrega es más o menos un 60% de los habitantes que tiene Bogotá, los que están por fuera de Colombia. Pero, doctor Mancera, mire, usted nos habla de, por ejemplo, la expedición del pasaporte, un dolor de cabeza que se ha convertido esto en un trámite que era ir 5 minutos, usted volvía el otro día por su pasaporte. Yo creo que era de los trámites más sencillos que se hacen aquí en Colombia. Y esto que usted está diciendo es muy importante por varias razones. Primero, el abstencionismo, por supuesto, usted sabe, en las jornadas electorales, y si se habilita este tema digital para los colombianos en el exterior, facilitaría los procesos, ¿no? Además, pues que hay una garantía de que los colombianos en el exterior puedan votar. No, total. Y mira, nosotros tenemos una propuesta que es, digamos, basada en una experiencia que ha funcionado, que es el manejo que tiene México con sus migrantes. Entonces, México tiene lo que se llama el Instituto para los Mexicanos en el Exterior. Esto es una política exterior para la comunidad migrante mexicana que está por fuera del Estado mexicano. El Estado mexicano destina unos recursos, unas partidas presupuestales que son derivadas de las mismas remesas e ingresos que envían los mismos mexicanos, y a su vez estas entidades que están en los diferentes consulados pero que no hacen parte del consulado se encargan de hacer convenios en temas de educación, salud, migración, en fin, o sea, le facilitan la vida en esas zonas donde hay una gran aglomeración, donde hay enclaves migrantes mexicanos, que hayan convenios con esos estados, cosa que no se ha hecho. Nosotros queremos meterle diente a ese tema, porque el problema que hay con el tema de colombianos en el exterior es que no hay una política de Estado y no estamos en la agenda nacional. Y un ejemplo muy sencillo de eso: cuando el Congreso legisla, el Congreso se olvida que hay una población de casi 6 millones de colombianos por fuera, que a su vez desarrollan y financian el desarrollo del país. Entonces, cuando unos ciudadanos están generando 7,000, creo que este año será un poco más alto la cifra, millones de dólares al año en remesas, que a su vez, si entramos en el tema matemático, por ejemplo, si usted analiza el tema del IVA, son mucho más recursos que se podrían utilizar, aunque sea un puntico de ese IVA, utilizarlo para destinar el financiamiento de ese ente, que no sería un ente politiquero, es un ente necesario para manejar esa política migrante del Estado colombiano, pero no para el retornado, porque es que los políticos inclusive se han concentrado. La última ley que se expidió, la política integral migratoria, se concentró sobre todo digamos, en hacer cambios a la ley 1565. Pero entonces, si nosotros nos concentramos en los retornados, pues muy bien, excelente, es importante tener una política migratoria para la gente que vuelve al país y también para manejar digamos, la contingencia que se generó con la migración venezolana y otros ciudadanos. Aquí el problema que se presenta no es un tema, el tema de esa migración, es que hay unos colombianos en el exterior que deben ser atendidos, y eso solamente se va a lograr con esta propuesta que nosotros tenemos: un ente dedicado exclusivamente a manejar la política exterior migrante, que se llame el Instituto de los Colombianos en el Exterior, el Viceministerio de Relaciones Exteriores para Colombianos en el Exterior, como le quieran llamar, pero necesitamos un ente que esté dedicado a atender a la comunidad colombiana en el exterior, teniendo en cuenta el gran aporte que le hacen al país. Y yo creo que aquí en Colombia no se ha tenido en cuenta ese tema, porque si usted analiza, por ejemplo, o sea, debe haber más de un ciudadano aquí que el tío, el primo, la mamá, el papá les financian las carreras universitarias, generan desarrollo en temas de construcción y vivienda, pero en Colombia no hacemos conciencia de que esos ciudadanos generalmente están en otros países, en algunos casos, con jornadas de trabajo bastante intensas, limpiando baños, trabajando en cocinas, en construcción, haciendo trabajos bastante pesados. Y esa es la historia que yo quiero resaltar, y por eso para mí es de suma importancia no solamente la creación del Instituto de los Colombianos en el Exterior, sino que los colombianos estén en la agenda nacional, para que no sea un tema de un presidente u otro, sino que sea un tema de país y que podamos darle el valor que tiene esa comunidad migrante en el exterior. Sí.
Doctor Mancera, posibilidades de que se habiliten estos consulados móviles. ¿Ha hablado con la Cancillería? ¿Hay posibilidad de que esto ocurra? Con la Cancillería hemos enviado un derecho de petición. Se han programado, de hecho, en México algunos consulados móviles en diferentes latitudes y se van a programar otros para enero próximo y están en ese proceso. Pero vuelvo y te insisto, necesitamos tener una voluntad por parte del Estado de hacer conciencia de que de aquí al 13 de enero sería ideal que cada consulado en cada país hiciera conciencia en donde hay una gran población de colombianos. En México, por ejemplo, la zona norte es muy desatendida y necesita atención. Un consulado móvil con una buena difusión lograría que la gente pudiera ir a poder inscribirse y hacer otro tipo de trámites. Lo mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, en Florida yo tramité un consulado móvil en el distrito donde yo vivo, pero eso es una gestión que yo he venido haciendo, pero yo no lo puedo hacer en todos los países. Quisiera tener el tiempo y el recurso para hacerlo. Pero sí es importante que sin necesidad que los ciudadanos lo pidan, que la Cancillería nos haga el favor de empezar a establecer, por ejemplo, y le doy este dato, esa zona de los Grandes Lagos, que es la zona de Chicago, por ejemplo, ese consulado atiende toda esa zona de ahí de esos estados, Michigan, Missouri, lo que es Minneapolis, todas estas zonas que finalmente necesitan ser atendidos. Obviamente no estamos pidiendo que se hagan 1000 consulados, pero sí empezar a entender que somos demasiados y necesitamos una atención oportuna frente a estos temas claves como son el acceso a la participación ciudadana, el acceso a los servicios y que ya es hora que empecemos a digitalizar, al menos en temas de colombianos en el exterior, el tema de la inscripción que ya se hizo y el tema del acceso al sufragio, que me parece importantísimo, pues porque podríamos lograr activar una cantidad de ciudadanos que pudiesen participar de la fiesta electoral. Sí, doctor Mancera, ¿usted qué le dice a propósito de que, bueno, en marzo viviremos unas elecciones al Congreso? Aquellas personas que dicen, mire, o las curules que hay para representar a los colombianos en el exterior no sirven, es poca la gestión que se hace. ¿Qué le responde usted a ellos? Porque también es cierto que realmente hay muy poca información, pues, de las gestiones que se hacen por los colombianos en el exterior. Y cuando le digo poca información es porque, pues, tal vez, como a la gente no le interesa, pues no se entera. Mire, nosotros en los últimos 4 años hemos venido trabajando por visibilizar este tema de colombianos en el exterior. Hemos venido trabajando con una red que yo conformé que se llama Servicolex, que es Servicios para Colombianos en el Exterior. Y lo que nosotros hemos querido es, primero, visibilizar que hay una curul, primero que todo, porque mucha gente no sabe, tanto aquí en Colombia como en los demás países del mundo donde está la diáspora. Pero ¿qué ha pasado? En los últimos 20 años, en la historia de esa curul, tanto actualmente como anteriormente, ese cargo ha sido ejercido por personas, o uno, que no estaban preparadas para ejercerlo, dos, que utilizaron esa curul para una plataforma política, o que llenaron la curul de un tema ideológico, sectorizando la población y se olvidaron que representaban a más de 4 millones o 5 millones de ciudadanos. Actualmente, y lamentablemente tengo que decirlo, esa curul ha sido instrumentalizada para unos fines netamente políticos. Ha sido un desastre esa representación. Entonces, la gente ni siquiera sabe que eso existe, pero porque tampoco hemos tenido un representante que se empodere, que realmente llegue a representar a todos esos ciudadanos que son de diferentes tendencias políticas, de diferentes credos y que tienen una visión de país muy distinta. Entonces, la representación tiene que ser con los temas claves que a la ciudadanía le interesan y no un tema ideológico o partidista. Es claro que hay un partido que te está respaldando, pero la función de esa curul está en que aquí en Colombia se ponga el tema de colombianos en el exterior en la agenda nacional. Al menos esa es mi prioridad. Y eso no ha sucedido en los últimos años, porque hemos tenido una que otra, digamos, gestión aceptable. La actual realmente ha sido un desastre, y por eso tenemos una crisis de representación por temas muy, muy puntuales, porque cuando tú politizas un cargo que representa a tanta gente con tanta necesidad, pues al final se pierde el esfuerzo, porque finalmente la gente rechaza ese tema, y eso es lo que tenemos que cambiar, porque es una curul que tiene una gran importancia, sobre todo porque representamos a una cantidad de ciudadanos que se la juegan a diario por nuestro país, financian el desarrollo de nuestras regiones, y eso tiene que parar. Tenemos que tener una representación directa que supere la crisis de representación que tenemos actualmente. Y aquí en Colombia, como te digo, es muy importante hacer énfasis en el sacrificio de esos colombianos que se van y no olvidarnos que esa diáspora se fue, pero sigue siendo colombiana, que cuando se legisla aquí siempre haya una cápita, que haya una parte en una norma que incluya a la ciudadanía colombiana en el exterior, para que cuando ese ciudadano necesita un servicio en un consulado no le digan tiene que resolverlo en Colombia, como pasa en muchos casos.
y podría continuar aquí. O sea, es un tema bastante denso, pero estoy tratando como de resumirte toda la problemática para poder que la ciudadanía entienda la importancia y decirle a todos los colombianos que nos están viendo en este momento que si usted tiene familiares en el exterior, invítelos a que se inscriban primero que todo, que accedan a la plataforma, a la registraduría, que se inscriban de manera digital y que de paso miren las propuestas de los candidatos y que escojan el mejor. Pero lo que no se puede hacer es dar un salto al vacío, apoyando a candidatos que destilan veneno y odio y que no tienen nada de fondo. Eso sería un error garrafal para nuestra democracia, porque entonces la curul seguiría en manos de las personas equivocadas y lo que se está buscando en este caso es que tengamos un cambio, que superemos esa crisis de representación para que la diáspora realmente se sienta representada. Pues doctor Mancera, gracias por estar aquí en Semana. Ahí está el tema sobre la mesa. Por supuesto, nosotros aquí en Semana estaremos atentos a estos temas que le interesan tanto a los colombianos que están en el exterior. Que esté muy bien, doctor Mancera. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.